Y antes la pregunta de la noche, que tiene que ver con los 4 equipos. ¿Cuál de los 4 representantes nacionales en Copa Centroamericana cree usted que van a llegar más lejos? Póngale final, ser campeón, semifinales. Ahí está el código QR para que lo escanee con su teléfono. También puede ingresar en diarioextra.com/vote y nos diga su opinión. Alajuelense, Saprissa, Herediano o el Cartaginés. Vamos a analizar el grupo que le correspondió a cada uno y el probable calendario, porque creo que eso también puede influir a la hora de que la gente pueda votar. Vote cuál de los 4 llegará más lejos. Sí, así es. Si gustan, podemos ir viendo la pantalla con los grupos de la Copa Centroamericana para ver dónde quedó ubicado la Liga Deportiva Alajuelense. Más bien sería en la pantalla general, mi estimado Willy. Perfecto, ya esto lo mantienen ahí por ahí porque ahorita lo estaremos analizando. Ya casi lo explicamos. Vamos a ver primero los grupos. Los grupos, digamos, de cada equipo y luego analizaremos esta pantalla que sería, digamos, el tema del calendario. Me indican cuando lo tengamos ahí en pantalla, pero sí, digamos, aquí se puede ir incluso repasando rápidamente. Ok, perfecto. Aquí el tema, Jason, es que ya se dieron a conocer los grupos de acuerdo a los bombos en el sorteo. Lo que todavía no está claro, podríamos quitar tal vez la pantalla, ¿verdad? Lo que todavía no está claro es el calendario. No lo ha hecho oficial, en este caso la CONCACAF, generalmente se lleva algunos días, pero de acuerdo a lo que ha sido el formato que han utilizado en las pasadas ediciones, es que se puede ya prever un probable calendario de partido, Julio, para los equipos ticos, recordando que serán 4 partidos para cada uno en esa primera fase. ¿Cómo se juegan? ¿Cuántos acá y cuántos de visita? Hay 2 partidos de local para cada uno de los clubes y 2 como visitantes. Y tomando como base los torneos anteriores, recordemos que esta es la 3ª edición de Copa Centroamericana. En las 2 anteriores, Alajuelense, Saprissa y Herediano fueron también cabezas de serie en cada uno de sus grupos. Y entonces ahí es donde cada uno de estos equipos jugó la primera y la última fecha como locales y la segunda y cuarta fecha como visitantes. Y en la tercera, la fecha del medio, no tuvieron participación, porque hay que recordar que cada uno de estos grupos son 4 grupos de 5 equipos, por lo que entonces todos los clubes van a tener una jornada libre. Alajuelense, Saprissa y Herediano en las 2 anteriores, siendo cabezas de serie, lo tuvieron en la tercera fecha, por lo que es muy probable entonces que para esta, si se mantiene el mismo formato, el mismo orden, como lo ha hecho CONCACAF en los últimos años, pues es casi un hecho de que también lo tendrán en esa última fecha. Y, vemos la pantalla, Julio, de los, para ¿cómo quedaron los grupos? Ahora sí, cada uno de estos grupos. En el grupo A tiene a Liga Deportiva Alajuelense, actual bicampeón del torneo, el conjunto rojinegro, junto a la Antigua de Guatemala, el Plaza Amador de Panamá, el Alianza de El Salvador y el Managua FC de Nicaragua. Con el detalle, Pedro, Jason y amigos que nos escuchan y nos ven, Alajuelense enfrentará a los últimos campeones de Guatemala, de Panamá, de El Salvador y de Nicaragua. En este semestre. Sí, se topar, digamos, a todos los campeones centroamericanos en sus respectivas ligas. Bueno, también tenemos en el grupo B al Herediano, Municipal de Guatemala, Real España de Don Justin Campos, Sporting San Miguelito de Panamá y el Dirianquén también de Nicaragua, que aquí, Pedro, se repite, digamos, un duelo de la pasada edición, que fue entre Herediano y este mismo equipo. Y es muy probable de que sea Herediano el que tenga que regresar nuevamente a Nicaragua. Así fue la edición pasada. La edición pasada. De visita. Vemos el grupo C, que tiene al Deportivo Saprissa junto al Motagua de Honduras. El Cartaginés, que estaba ubicado en el bombo 3, no era cabeza de serie y le podía tocar contra cualquiera de los ticos. Ha caído en el mismo grupo del Saprissa, el Independiente de Panamá y el Verdes FC de Belice, el grupo C de esta Copa Centroamericana. Sí, con el detalle también de que volverán a toparse Cartaginés y Saprissa en una edición de Copa Centroamericana. Y en el grupo D están el Olimpia de Honduras, Xelajú de Guatemala, Real Estelí de Nicaragua, Águila de El Salvador y el Hércules también salvadoreño. Así están los 4 grupos de esta edición 2025 de Copa Centroamericana. Ahora, digamos, hablando ahí, uno creería que los grupos más difíciles son el grupo B de Herediano y el C del Saprissa. Pero así en los papeles, el grupo de la muerte, si se pudiera llamar así, creo que sería el de Herediano. Es que también, no sé, por ejemplo, el de Saprissa siento que tiene una dificultad porque te enfrentas a un tico, a un cartaginés que viene en alza y lo viene haciendo muy bien. Motagua de Honduras, que siempre usualmente se termina complicando a Saprissa y siempre es un buen representante. Independiente de Panamá, que fue semifinalista y quizá ahí el rival más sí. Yo creo que sí sería el de Herediano, tal vez por el tema del Verdes. Porque si lo pones en, si pudiéramos llamar una escala,
el Verdes FC frente al Diriangén, Sí. creo que Claro. es mucho más equipo el Diriangén que el Verdes. Y bueno, Independiente y Sporting San Miguelito deberían de estar Muy más nivel igualados. parecido. tal Incluso vez. yo creo que parecido. aquí se puede hacer la comparativa, por ejemplo, Sí. digamos, tenemos Saprissa Herediano abajo, Municipal en Motagua, yo creo que puede ser más rival Motagua. Motagua que Municipal, sí. Sí. Luego Real España Cartaginés. Está parejo. Muy parejo. Yo creo que parejo ahí. San Miguelito Independiente. Eso está parejo. También. Creería uno, los dos de Panamá. Sí, yo creo que Sí, al es final tal vez termina- con el Verdes Diriangén, aunque creo yo que también hay una dificultad extra cuando te toca enfrentar a uno de tu misma liga. Te conocen más, Porque lo conoces, sí. te tienen más estudiado, a pesar de que esto va a ser a finales de julio probablemente, cuando están los equipos arrancando apenas la La temporada. primera fecha es en la última semana de julio. Arranca ahí la primera fecha y las 4 fechas siguientes se van a jugar en el mes de agosto. Las 4 Sí. semanas del mes de agosto. Básicamente tendríamos fecha número 1 el Campeonato Nacional y debut de los Ticos en Copa Centroamericana. Exactamente. Sería a mitad de semana esos partidos, entonces a tomar en cuenta. Y luego, bueno, el grupo de la liga, que yo creo que sí, se enfrentará, digamos, a todos los campeones, pero no deja de ser un grupo, se puede decir incluso sí, accesible. Por ejemplo, Antigua, yo creo que sigue siendo un rival bastante accesible, a pesar de que le metió cualquier cantidad de goles a Saprissa el año anterior. Plaza Amador no representa, creo que, un mayor peligro para la liga, ni siquiera Alianza. Quizás sea esa visita, no sé, a Managua, independientemente si lo tenga que recibir o no. Bueno, Managua, que es el actual campeón. También, dio sí, la de sorpresa, Nicaragua. No, todos son superando a campeones. Diriangén y a Real Estelí. Podemos también poner por ahí la pregunta, ya que tenemos el recuadro con los grupos, para que la gente pues tenga un poco más de idea y nos deje su opinión de cuál de los 4 cree que va a llegar más lejos. Ya casi vamos a analizar el tema del calendario que va a tener cada uno. Podríamos decir en los papeles que el grupo de Alajuelense es menos complicado que el de Herediano y Saprissa. Yo creo que sí. Más allá de que está citando que son los actuales campeones de cada liga. Es que por historia, Pedro, Jason y amigos que nos ven, por historia pareciera de que son equipos más, no sé si accesibles, pero sí que tienen a nivel centroamericano menos Sí. nombre que, por ejemplo, un Municipal, un mismo Real España, ¿verdad? O, por ejemplo, en el caso de Saprissa, un Motagua, ¿verdad? Aquí, sin menospreciarlo, ¿verdad? Ninguno de estos rivales. Antigua viene de ser campeón, Plaza Amador viene de ser campeón, el Managua dio la sorpresa, Nicaragua es campeón y el Alianza. Y se enfrentan al actual campeón del torneo. De una u otra forma pareciera de que, ok, si nos vamos por la actualidad, es un grupo muy parejo. Pero si nos vamos por la historia, Alajuelense debería llevarlas de ganar sin ningún problema en este grupo. Y que Claro. aparte aquí ahí estamos analizando todo basado sobre todo en el conocimiento que tenemos de los clubes ticos y de este presente. Exacto. Sí. Va a ser un mercado largo, van a haber contrataciones, no solo de los equipos de acá, sino de los de afuera también. Sí. Hay que ver el panorama cuando se acerque ya el inicio de la fase de grupos. Sí, porque por ejemplo, digamos, así como está en ese momento el grupo C, en el caso de Saprissa, yo siento que sin reforzarse no le alcanzaría como para, pienso yo que para clasificar. Perdón, pasan 2 por grupo. Pasan dos por grupo. Solo 2 por grupo. Ese es el Vos decís detalle. que si Saprissa no se refuerza bien, no pasa ese grupo. Yo creo que no. Yo creo que no, porque estamos, por ejemplo, Motagua sigue siendo un rival digno, aunque mucha gente diga que no, sigue siendo el gran Motagua de Honduras. Luego tenés a Cartaginés, que te puede hacer un análisis más completo que en comparación a todos los rivales, porque lo enfrentás, digamos, cada vez más en campeonato nacional, constantemente. Luego Independiente, que últimamente ha hecho muy buenas participaciones en esta Copa Centroamericana, y quizá ahí la excepción del Verdes Fútbol Club de Belice, que ahí después puede ser un tema de incógnita. Yo creo que Yo sabiendo- pensaría que, aún sin reforzarse, ¿Tiene que? debería Tiene de que. ser llamado Yo a no sé. clasificar. Sí, para mí también. Yo sí lo veo más complicado, sobre todo por la poca profundidad de planilla. Por ejemplo, a hoy estamos hablando, Pedro, de que Saprissa no tiene un 9 y de que Ariel Rodríguez le alcanza la pólvora para jugar únicamente 40 minutos. Ahí es donde yo creo que ya se le puede complicar el tema también de los viajes, salir incluso afrontar campeonato nacional y todo lo que esta competencia previa también implica. Yo creo que sí le urge reforzarse en algunas zonas del campo si quiere ganar de una vez por todas esta competencia. Habrá que ver también cómo se refuerza Cartaginés, Por eso te que digo. hoy también pareciera que, digamos, ha perdido un poco de protagonismo en cuanto a figuras. Pero Sí. que Careví le tiene como ya
una medida al Saprissa, ya lo tiene más estudiado y demás, y el mismo Cartaginés, si nos vamos a los enfrentamientos en campeonato nacional, ha dominado los últimos compromisos ante el cuadro morado, que pinta también a que sea muy probable de que abran la primera fecha ambos equipos, ¿verdad? De momento la gente dice que el Saprissa, 57% de los que están votando, ahí sigue el código para que usted lo escanee con su teléfono o ingrese también directamente en diarioextra.com/vote. ¿Qué decías? No sé, yo no lo veo tan claro. No, y iba a decir nada más que en el último grupo, en el D, donde está Olimpia y Real Estelí, me parece como el más equilibrado de todos, digo yo, en que no es uno muy fuerte, pero tampoco uno tan débil. Por ejemplo, Olimpia, Xelajú, Real Estelí, Águila y el Hércules del Salvador. Yo creo que es un equipo parejo, un equipo muy balanceado, digamos, en cuanto a nivel. Sí, Olimpia uno pensaría que se va a meter. Y el segundo... Que al fin se meta. Sí, también. Y el segundo, pues, no sé, Xelajú, Real Estelí, uno de los dos. Xelajú, Real Estelí. No, yo creo que eso está entre Olimpia y Real Estelí. Vamos a analizar el probable calendario que va a tener cada uno de los equipos. Esto todavía no ha sido ratificado por la CONCACAF. Generalmente lo dan varios días después del sorteo. Pero de acuerdo a los calendarios que han armado en las ediciones anteriores, es que se hace esta proyección de calendario. Esto lo hizo un colega, Jason. ¿Un colega? ¿Cómo se llama? David Solís. Lo encontramos, digamos, en la red social Twitter, para que la gente lo pueda entender, o X, últimamente. Pero, perdón, lo ratificamos, digamos, lo revisamos con las pasadas ediciones y concuerda generalmente el armado del calendario de acuerdo a la posición de los equipos en el grupo, del 1 al 5. Exactamente. Así le tocaría a la liga el calendario. Así le tocaría a la liga el calendario. Tendría que enfrentarse a Plaza Amador en la jornada número 1. Este partido sería en el Morera Soto. Luego, en la fecha número 2, tendría que viajar hasta Managua. Descansaría en la jornada número 3. Luego volvería a la acción en la fecha número 4 para volver a salir del país hasta El Salvador y cierra en casa contra el conjunto de Antigua. 2 de visita y 2 de local, descansando en la fecha número 3. En este caso sí va a enfrentar, vamos a ver, si enfrenta a los 4, porque recordemos que han habido ediciones donde jugás 2 veces contra el mismo equipo y no enfrentás a alguno. En este caso va a jugar, arranca con Plaza Amador, luego visita a Managua, visita a la Alianza y cierra en casa con Antigua. Sí, enfrenta a los 4. Sí, ahí no habría ningún problema en eso. Y como ya lo dijo Jason, el descanso sería en la fecha 3. Es muy probable que sí quede el calendario así como está, porque como ya lo dijimos en las 2 ediciones anteriores, los cabezas de serie abrieron en casa en la primera fecha y en la quinta, la última fecha, cerraron como locales también. Y lo hicieron jugando en casa contra los 2 rivales de los bombos 2 y 3. O sea, contra los rivales en teoría un poco más fuertes en su grupo. Y tienen como este factor a favor, ir a enfrentarlos a estos 2 equipos como local y a ir de visitante contra los 2 equipos más débiles del grupo. Entonces, ahí en teoría parece que sí, que el calendario va a ser de esa manera. Hay que esperar obviamente a que CONCACAF lo ratifique, pero no lo hará próximamente, o posiblemente lo haga hasta posiblemente la otra semana. La visita más complicada sería la de Managua, de la liga. Yo creo que sí. Me parece que, bueno, temporada pasada no tuvo mayores problemas para ganar. Jugó 2 veces en El Salvador. En El Salvador, sí, contra Firpo. Pero creo que fue el Firpo que se le terminó complicando, que el por Firpo, ahí... un partido de muchos goles. Sí, 3-4, creo que fue al final el partido. Yo creo que sí, sería la más complicada Managua, sobre todo porque es un equipo campeón nacional, lo que veníamos diciendo recientemente, y es un equipo que se ha hecho muy fuerte en casa. De hecho, el Managua en la edición anterior le complicó las cosas y en serio al Saprissa. Y tiene tal vez la ventaja en ese caso de ir a Nicaragua de que no tiene que hacer un desplazamiento extra, como cuando vas a jugar con el Estelí o con Diriangén, sino que llegas a Managua y jugás ahí. Sí, exactamente. Jugaría en un estadio de cancha sintética, que la liga no tiene ningún problema en eso, y contra la Alianza posiblemente estaría visitando el Cuscatlán para ahí jugar ante el Alianza, un estadio que no les es desconocido a la liga porque ya ha jugado ahí en las 2 ediciones anteriores. Bueno, ahí está el calendario, el probable calendario de la liga, abriendo como local frente a Plaza Amador, luego visitando a Managua FC, descansa en la jornada 3, luego estará visitando a la Alianza en El Salvador y cerraría como local ante la Antigua. Nada más hay un detalle muy importante, Pedro, vean el calendario de Managua.
que tiene que jugar de la jornada número 1 a la 4 y no tiene participación en la fecha número 5. Es decir, tendría que dejar las cosas bien resueltas si quiere apelar a una clasificación, porque ya él no definiría, digamos, nada o no tiene injerencia directa, digamos, en una eventual clasificación en la fecha número 5. Y abre con 2 partidos en casa. Y abre eso con tal 2 vez partidos lo en casa. Bueno, contra Antigua y contra Liga Deportiva Alajuelense, que yo creo que el partido más complicado es este, en casa. O sea, que le quedaron por ahí 2 rivales muy complicados, se puede decir. Vamos con el grupo B y el probable calendario del Club Sport Herediano, el bicampeón nacional, que ahí lo tenemos en pantalla. El equipo que dirige, ya iba a decir que dirige Jafet Soto, no, que va a dirigir Pablo Salazar, o por lo menos eso creemos de aquí a que arranque. Herediano arrancaría como local frente a Real España, el equipo de Justin Campos. Sí. Ese partido en el estadio habría que... habría que ver, porque Herediano ha utilizado el Nacional y el Fello Mesa como sus sedes en esta Copa Centroamericana. Habrá que ver al final por cuál de los dos se termina inclinando. Pero sería posiblemente el primer partido contra el conjunto del Real España acá en nuestro país. Luego en la jornada 2 estaría visitando a el Diriangén allá en Nicaragua, en la ciudad de Diriamba. El equipo dirigido por José Yacone, que ya lo hizo el torneo anterior y terminó ganando el compromiso ante el conjunto del Diriangén. En la jornada 3 no tendría participación y luego para la jornada 4 estaría visitando Ciudad de Panamá para enfrentarse al Sporting San Miguelito, posiblemente en el Rommel Fernández. Y en la última fecha estaría jugando nuevamente como local acá en nuestro país. Igual hay que esperar la sede ante el Municipal de Guatemala. Sí, tiene esos 2 partidos, bueno, los 4, pero obligadísimo a ganar en el arranque con Real España. Sí, es un arranque complicado, ¿no? O sea, sí, contra un equipo muy bien trabajado por Justin Campos, que ahora lo teníamos ahí en los micrófonos de tiempo extra, que inicies, digamos, esta competición en tu casa contra este rival y seguramente fuera del Carlos Alvarado, Pedro. Bueno, digo yo seguramente, va a pasar así, digamos, y te cuento que es un arranque medio difícil, porque a Saprissa le toca a Cartaginés. Y es más común enfrentarlo, digamos. No, y lo que hablabas de que no puede jugar en el Carlos Alvarado. Porque si fuera así, de este equipo. Me parece que sí marca una ventaja, sobre todo para Herediano, pero para los que vienen es una incógnita totalmente. Acá habrá que ver a dónde lo lleva el partido. Si va, al Fello Mesa le resultó en la última edición de la Copa de Campeones, pero también es un tema a resolver para el equipo rojiamarillo, abriendo con Real España y luego visita al Diriangén. Sí, porque también hay un detalle. Hay que ver también cuándo juega Cartaginés como local, que ahorita lo vamos a ver. Que no choquen. Y posiblemente hay partidos en los que puedan chocar. Entonces, ahí sale el detalle de ver en cuál de las sedes es donde termina jugando el conjunto herediano. A mí me parece que va a terminar jugando en el Nacional, para no complicar Bueno, pero digamos, situación. contra Real España seguramente sea en el Fello Mesa, porque Cartago tendría, bueno, ahora vamos a ver, contra Saprissa. Y vean que, digamos, Herediano sí descansa en la fecha número 3. Cartago tiene que jugarla. Entonces seguramente sí se le medio alineen, digamos, las cosas para poder jugar como incluso ya ha pasado local. de que se acomodan en el mismo estadio y se juega un día uno y un día al otro. Entonces ahí también no, también. No habría ese problema. Lo que pareciera es que CONCACAF va a armar ese calendario, pero creo que no le da mucha importancia al tema del estadio. No. Quiero decir, no le va a armar el calendario, en este caso Herediano, pensando en que pueda jugar en el Fello Mesa y que no coincida la semana con un partido en casa de Cartaginés. Eso le es indiferente, digamos, en este caso a la CONCACAF. Porque ya CONCACAF tiene como una especie de machote, que ahí es donde luego nada más se agarra de ahí y empieza a montarlo de acuerdo a cómo quedaron cada uno de los equipos en el grupo. Vemos el probable calendario de Saprissa y Cartaginés, que comparten grupo en esta Copa Centroamericana, el grupo C, Saprissa, Motagua, Cartaginés, el Club Atlético Independiente de Panamá y el Verdes FC de Belice. En principio, y a falta de confirmación oficial, Saprissa abre la Copa Centroamericana contra el Cartaginés. Sí, sería en el estadio Ricardo Saprissa, el primero de estos partidos. Finales de julio. El cuadro morado, exactamente. Las fechas de finales de julio serían entre el 29, 30 y 31 de julio. Ahí serían la primera jornada. El campeonato nacional está para arrancar posiblemente el 20 de julio. Van a tener los 4 clubes nacionales van a llegar con las 2 primeras fechas del torneo ya jugadas a esta primera fecha de Copa Centroamericana. No nos extrañemos que hayan partidos entre ellos, tanto en Copa Centroamericana como en el campeonato nacional, o que alguno juegue, por ejemplo, haya
Alajuelense, Herediano, Saprissa, Herediano, Cartaginés, Alajuelense, sí, como en fecha 3, cuando tienen que jugar estos partidos de Copa Centroamericana. Lo que intentan hacer en una puta a nivel de calendario es no poner, por ejemplo, este tipo de partidos como Saprissa, Cartaginés en las primeras 3 fechas. Entonces ahí podríamos pensar en que tal vez no coincidan. Ya a partir de la tercera pueden jugar en cualquiera. En cualquiera de las jornadas, a veces una fecha número 4, una número 5. Así viendo el calendario, pues yo creo que a Saprissa le quedó... Vamos a ver, Saprissa hable con Cartago, completémoslo, porque no lo terminamos. Visita Verdes en Belice. Luego descansa en la fecha número 3, va a Panamá contra Independiente y recibe en casa a Motagua. Si ustedes lo ven, ya se quitó de encima de ir a Honduras, que Motagua es muy fuerte en casa. La visita más complicada se puede decir que es contra Independiente de Panamá. Y luego la de Belice, que no deja de ser complicada por ser un rival, digamos, poco usual, digamos, en Saprissa a enfrentar, pero en teoría, digamos, no debería representar un mayor peligro. Y luego contra Cartago, pues se supone que en casa deberías de ser fuerte y sacar mínimo los 3 puntos. Perdón, Julito, cuando analizamos ese probable calendario, si termina así, creo que sí es mucho más accesible el grupo de Saprissa que el de Herediano. Claro. Porque decíamos, una cosa eran los nombres y otra las fechas y los partidos, a dónde le tocaba. Sí, y también para Cartaginés es un calendario que a mi gusto le puede beneficiar. ¿En qué sentido? En que solo tiene que hacer un viaje fuera de nuestro país, porque la otra visita que hace es al Saprissa. Entonces evita un traslado a otro país, solo tiene que viajar a Honduras. Cartago abriría, hay que recordar que esto no es oficial, hay que esperar lo que CONCACAF lo ratifique, pero Cartaginés abriría en el Ricardo Saprissa, en la fecha 2 no jugaría, no tendría participación. En la 3 visita a Honduras, allá en el Estadio Nacional Chelat-Tuclés, en Tegucigalpa, visitaría al Motagua. Y en la 4 estaría enfrentándose al Independiente de Panamá, acá en el Fello Mesa, al Verdes. Y en la última fecha juega ante el Independiente de Panamá. Los últimos 2 partidos de Cartaginés en el Fello Mesa. Ahí está el detalle con lo de Cartaginés, que lo hablábamos ahora. Cartago también juega la última fecha como local. Entonces, tal vez ahí en ese caso, para Herediano no podría utilizar el Fello Mesa, pero ya lo dijimos, hay que esperar a ver qué dice CONCACAF. No, Julio, y otro tema que aquí entra a regir por parte de CONCACAF y la televisora es el tema de la transmisión. Yo recuerdo que la última vez que Saprissa y Cartago coincidieron, si no estoy mal, Cartago jugó a las 7 de la noche y Saprissa jugó como a las 9:15. Bueno, en estos... Es decir, serían partidos de aquí te pueden poner a las 5. Pero en estos, no estoy mal, tendré que revisar, pero creo que la última fecha se la tienen que jugar a la misma hora. A menos de que ya no se juegue absolutamente nada. No, pero yo creo que en Copa Centroamericana las últimas no ya se los han jugaba a la misma puesto, pero hora. que recuerdo que una vez Cartaginés, cuando Cartaginés y Saprissa compartieron un grupo, se habló mucho de eso, de que no se transmitió el partido de Cartago porque tenían que ir a la misma, creo que tenían que ir, o se los pusieron a la misma hora, y fue el partido en donde Cartaginés avanzó casi sobre la hora con un gol que anotaron en la recta final del partido, y ahí pudieron avanzar de ronda, pero fue un partido en el que no se transmitió. Incluso solo se dio por la aplicación del canal que transmite estos compromisos. La Liga Deportiva Alajuelense cerraba en casa. También, la fecha número 5. Sí, la Liga también. Es decir, los 4 equipos nacionales, si se ratifica, digamos, este formato y este calendario, cerrarían en Costa Rica, digamos, sus partidos de Copa Centroamericana. ¿Te parece lógico? En Costa Rica también. Sí, también. Que parece lógico con los cabezas de serie, con los del Bombo 1. Lo de Cartaginés tiene la suerte de cerrar como local y abrir, aunque es local, no es local, pero no tiene que viajar. No tiene que viajar. Con Cartaginés uno pensaría que sacando un punto de los primeros 6... Sí, está dentro. Y ganando los 2 últimos, con 7 puntos podría meterse. El problema ahí para el equipo brumoso sería no ganar o perder esos 2 primeros partidos. Sí, ese duelo Cartaginés-Saprissa para los dos es como literal de 6 puntos, empezando el torneo. Saprissa para no comprometer la clasificación y Cartaginés para que en este caso no verse tan comprometido, porque luego Cartaginés tiene fecha libre e inmediatamente vuelve a jugar como visitante ante el otro rival pesado del grupo, como lo es el Motagua. Porque, claro, si Cartaginés perdiera esos 2 partidos, podría llegar incluso a la última fecha ya eliminado o que un empate de Saprissa-Motagua lo deje fuera y los clasifique a los 2. Sí. Es que ahí, digamos, el tema del arranque para Cartago es complicado. O sea, visitar la cueva y luego Honduras. Ahora, ustedes vamos a ver, ¿qué es mejor en este caso para un club como Cartaginés? Enfrentar a uno de acá,
evitas el viaje, el desgaste físico, lo que sea, o ir afuera, no sé, para jugar con cualquiera de estos, Motagua o Real España en otro grupo. Porque claro, uno dice, sí, evita el viaje, pero bueno, es de visita con Saprissa. Pero es que está el detalle ese, de que lo comentaban ustedes ahora, hay demasiado conocimiento de los equipos, entonces puede ser bueno o malo para ellos. Yo lo veo positivo para Cartaginés, pero sí va a depender mucho de lo que haga, obviamente, en esos primeros 2 partidos, y a mi gusto, para lo que haga sobre todo en su visita al Ricardo Saprissa. Esto es fase de grupos, pasan 2 por grupo Dos y por luego grupo. van a cuartos de final. A cuartos de final, recordando que los cuartos de final se definen por cómo quedaron los primeros lugares y cómo quedaron los segundos lugares en la cantidad de puntos obtenidos, ¿verdad? O sea, el primer lugar que haya hecho más puntos va en la posición contra el 1 segundo que hizo y menos. quedaría contra el que iría en este caso contra el que quede en la posición 8, que sería el segundo que hizo menos puntos. Sí, que es sea, como no un tema de hay- una tabla general, digamos, que se Ajá. hace al final para armar los cruces. Exactamente, pero hay que recordar, porque creo que ya han habido casos en que un equipo que clasifica como primero tiene incluso menos puntos que un equipo que clasifica como segundo. Y hay que recordar que los primeros se ubican en las primeras 4 posiciones y los segundos se Por ubican eso, en las segundas 4. No te van a mover de ahí lugares. por más de que un segundo haya hecho más puntos. No. Si usted clasifica como primero de su grupo, aunque haya hecho menos puntos que otro de otro grupo, va a clasificar, o sea, le respetan eso de clasificar como primero de su grupo. Y esos que terminan de primeros posiblemente cierren Cierran en casa, los sí. cuartos de final. Con el detalle también recordando de que el que haga más puntos, que le pasó a Alajuelense en las 2 ediciones anteriores, Alajuelense en las 2 logró el puntaje perfecto, los 12 puntos, y eso hizo que la liga siempre cerrara sus fases finales jugando de local. En Morera Soto. Y diga que a veces el formato este es medio benevolente, porque por ejemplo, yo recuerdo que Saprissa en la edición anterior se metió en la 4ª posición, se garantizaba cerrar contra Antigua como local y terminó fuera igual. O sea, no es garantía de que cerrando como local vas a avanzar a la siguiente Sí, ronda. no. Lo que sí pareciera clave o importantísimo es terminar primero y si se pudiera ganar los 4 partidos. Exactamente. Casi te asegura y entiendo terminar que hay un monto todo en económico casa. también, Pedro, un premio económico importante en el cual si haces puntaje perfecto, terminas en la primera casilla de la tabla general, te dan un ingreso económico importante que es donde la liga, digamos, le ha sacado mucho provecho a esta Copa Centroamericana, al menos desde el punto económico y pues evidentemente también deportivo. Y hay otro detalle que tampoco se puede obviar por lo de la clasificación y lo que se explicaba ahora de la tabla, que puede ser que también los cruces de cuartos de final repitan partidos que se jugaron en la primera ronda. Y pongo el ejemplo de que le sucedió a Herediano en las 2 ediciones anteriores, que se tuvo que eliminar en cuartos de final las 2 veces con Comunicaciones de Guatemala. Si no hay, en ese caso no hay ningún tipo de excepción. Puedes Exacto. cruzarte con el mismo de la fase de grupos. Los heredianos se lo topó en fase de grupos las 2 veces al Comunicaciones y luego los 2 clasificaron en su grupo y tuvieron que volver a enfrentarse en la ronda de cuartos de final. Entonces, en esta Copa Centroamericana, a diferencia de otros torneos, la Champions, por ejemplo, que evitan que los equipos del mismo país se enfrenten hasta cierta ronda, aquí no. Aquí se tienen que eliminar desde la primera, que lo hagan. Ahí van avanzando con eso. De momento, Alajuelense le dio vuelta, remontó. Un Remontó la liga. 46% de la gente está votando. Podemos repasar el de la liga, nada más, el del grupo A. El probable calendario de partidos. Me parece difícil como pronosticar o decir quién va a llegar más lejos. Lo que pareciera claro es que Saprissa es el más obligado en este caso, en esta nueva edición de la Centroamericana, cuando aquí vemos nuevamente el probable calendario de Alajuelense en el grupo A como local frente a Plaza Amador, luego visitando al Managua FC, luego tendrá jornada libre en la fecha 3 y va a cerrar la fase de grupos o cerraría la fase de grupos visitando a la Alianza del Salvador y en casa frente a la Antigua. ¿Saprissa el más obligado? Sí, sí, por mucho. Por mucho, porque es la gran deuda que tiene con su afición, el hecho de las 2 veces que ha quedado eliminado, la del Estelí, que es muy recordada, que es algo que no se va a olvidar por parte de la afición sapricista, y la anterior, recordemos que Saprissa sufrió un baile, pero un baile increíble ante la Antigua, que le ganó 3-0, viniendo de un partido de ida en el que Saprissa votó o falló 2 penales, en ese compromiso ante el conjunto de la Antigua en Guatemala.
y Saprissa no puede consumar una vez más un fracaso en Copa Centroamericana, tiene que pelear por el título, tiene que llegar a la final y tiene que ganarlo, y sobre todo también por el hecho de que tiene que evitar que Alajuelense vuelva a coronarse campeón o que Herediano, que está viviendo también un gran momento, logre el título antes que ellos. Para Saprissa sería inaceptable, para la afición del Saprissa, ver cómo Herediano y Alajuelense ganan este torneo antes, bueno, ya Alajuelense lo ganó antes, pero que también lo haga Herediano antes, o incluso el mismo Cartaginés, antes que ellos lo hagan. Va a ser un mes de agosto Apretado. bravo, Cargado. apretadísimo. Y ya hay técnicos que llegan presionadísimos sin haber empezado el torneo. Sí. Hablo del local y la centroamericana, como Pablo Wanchope. De alguna forma, como Oscar Ramírez, yo diría en menor grado que Chope. Lo de Chope es todavía mucho más urgente, pero no imagina uno un Saprissa fuera de zona de clasificación, por ejemplo, o fuera de cuartos de final y con Wanchope al frente. O sea, digo, si Saprissa no clasifica en este grupo, pareciera difícil pensar que Wanchope siga siendo el técnico. No, imagínate, Pedro, en un hipotético caso en el que Saprissa inicie la Copa Centroamericana con derrota ante Cartaginés. Lo que te condiciona, perdón, ahí, el proyecto, digamos, de Chope de cara a todo lo que se viene. Es muy complicado. O sea, yo creo que la credibilidad que se juega, digamos, en este inicio, no solo de campeonato nacional, sino en la Copa Centroamericana, es importantísimo. Y ya, si de plano no logras avanzar de grupo en este lugar, en este cupo en el que quedaste ubicado, pues evidentemente no debería de seguir el técnico de Saprissa, sobre todo también juntando las presiones que tiene. Yo coincido, pero habrá que ver si va líder del torneo acá, el clausura, y va invicto, y ganó el clásico. Vamos a volver a lo mismo, el tema de que la gente va a decir, sí, pero la deuda en Centroamericana, de que Herediano se avanza, es que de que puede la Liga, o es más, Pedro, te pongo una cosa, pongámosle de que logra avanzar de fase de grupos, se meta en cuartos de final, y viene y otra vez le dicen a Saprissa muchas gracias y vaya a repechaje para buscar clasificar la Copa de Campeones de la CONCACAF. Nuevamente caemos en el mismo ciclo en el que sí, mucho éxito en Costa Rica, pero fuera del país no la pegas. Sí, o sea, seguís fracasando. Y entrar a la CONCA Champions, a la Copa de Campeones de CONCACAF, otra vez de rebote. De ¿verdad? repechaje. Exacto, de rebote. Contemos eso. Clasifican los 4 que llegan a semis. Los 4 que van a la ronda de semifinales avanzan directamente a CONCACAF. Y los perdedores de los cuartos de final, los 4 perdedores, se enfrentan en la ronda de play-in, como le llama la CONCACAF, le llama play-in, que son para así definir los otros 2 equipos que avanzan a esta ronda. Porque de los 20 clubes que van a jugar esta Copa Centroamericana, 6 de ellos avanzan a la Copa de Campeones de la CONCACAF, que se jugará en el año 2026, el torneo conocido como CONCA Champions. Y ahí es donde tienen el premio. Y obviamente recordando que el campeón ya tiene el boleto asegurado a la ronda de octavos de final. Evita lo que es la ronda de eliminación, de play-out, que juega también esta Copa de Campeones de CONCACAF. Entonces, la ronda de play-in también se termina haciendo como de acuerdo a los cruces que hayan en los cuartos de final. El año pasado hablábamos de que, por ejemplo, recuerdo que Alajuelense y Saprissa estaban en el mismo sector de la llave. Entonces, una de dos, o se topaban en semifinales o se podían topar en el play-in. Al final, bueno, Alajuelense avanzó, Saprissa no, y se dio, en ese caso, semifinal entre Alajuelense y Antigua. Decimos que el más obligado es Saprissa a ganarla. ¿Y será que también es al que le valdría más el trofeo como tal? Yo creo que Herediano también. Pero es que te lo pongo así. Sí. Pero se los pongo así. Yo sé que todos van a aspirar a ganar los 2, el torneo local y el centroamericano. Pero en el caso de Herediano, si gana el torneo local, sería tricampeón. Sí. Algo que consiguió creo que hace en los años 30. La liga, el torneo local implica otra vez volver a dominar el campeonato nacional y la obsesión que tiene. Y si me dicen títulos. En balanza, posiblemente yo diría que la liga va a preferir, si tuviera que elegir, el campeonato local. Y Cartaginés, pues posiblemente Cartaginés sí lo veo la balanza más equilibrada entre ganar la centroamericana y ganar el torneo local. Pero para Saprissa pareciera que un título más a nivel local, digo pareciera, si tuviera que elegir, tiene más peso tal vez la centroamericana. Claro, yo creo que un montón, sobre todo por lo que apuntaba Julio, el tema de la deuda, no la ganás desde el 2019, venís de un año sin ser campeón nacional, en las últimas 2 ediciones te has ido en cuartos de final. Yo creo que sí es muy importante para Saprissa, pero más no por un tema tal vez de la importancia de la Copa y que no se malentienda, sino más bien por la inoperancia de Saprissa en no poder ganarla en las últimas 2 ediciones e irte en el primer mata-mata ante el Real Estelí y luego ante Antigua
Antigua de Guatemala y sobre todo de las formas en cómo ha quedado eliminado el Deportivo Saprissa. Yo creo que sería muy importante para Saprissa ganar esta edición, evidentemente para Herediano porque no la gana desde el 2018 y para Cartaginés ganar el Campeonato Nacional o la Copa Centroamericana será siempre muy importante. 7 de la noche, 38. Nada más para dar el detalle de que la fase de grupos empieza, como lo dijimos, el 29, 30 y 31 de julio. Y luego las 4 semanas del mes de agosto se estarían jugando también partidos entre martes, miércoles y jueves. Y habrá que esperar, pero de acuerdo al calendario que les mostramos, a falta de ratificarlo por CONCACAF, Saprissa, Alajuelense y Herediano no jugarían entre el 13, 14 y 15 de agosto, mientras que Cartagena no jugaría entre el 6, 7 y 8 de agosto. Sería la única semana larga que tendrían los clubes nacionales en medio de agosto y septiembre, que son los meses más cargados para los clubes.